La idea es que siempre tengamos la correlación de la parte anatómica con la radiológica, o sea, qué es lo que con respecto a las estructuras anatómicas en la radiografía. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Y posteriormente vamos a hablar un poquito acerca de las generalidades del sistema musculoesquelético. Eso para nuestra primera sesión. Poco a poco vamos a ir viendo y desarrollando, digamos que a la par con los temas de anfiteatro, un poco cuál es la representación de miembro superior, miembro inferior, columna, o si lo quieren dividir como esqueleto apendicular superior, apendicular inferior y esqueleto axial, que ahorita pues también vamos a repasar un poquito esa serie de conceptos. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Inquietudes, sugerencias? ¿Ninguna? ¿Todo muy claro? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a empezar acá con nuestro pretest. Bueno, por favor, vayan ingresando a Kahoot. ¿Están viendo mi pantalla para que puedan observar el pin? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Un momento, igual vamos a, acá en el chat, vamos a pegar el pin en el chat. Bueno, vamos a esperar mientras van ingresando. Listo. ¿Alguien falta en este momento? Listo, me faltan 3 personas por conectar. ¿Alguien está teniendo dificultades para conectarse? Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, demos unos segunditos más para ver si alguien más se puede conectar. No sé si alguien está teniendo dificultades. Somos 35 en sala y tenemos conectados en Kahoot 31. Hay 4 personas que no se han conectado aún.
Doctor Doctor, Mariana. Mariana, una compañera de nosotros, no se puede conectar porque tiene problemas con la luz y está viendo la clase del celular. Ok, listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a ver cómo nos va. Doctor, pues no sé si soy, Yo si es no veo solo, las pero no se ven las preguntas. No, solo No se ven las preguntas, No, pero se ven no las aparece. opciones. solo los Pero colorcitos. solo los colores. ¿Solo los colores? No, entonces esperen. Es que le tiene, o sea, usted tiene que proyectar las preguntas y nosotros ya vemos los colores y la ponemos. Espérenme, entonces dejemos un momentico. Pongámosle stop acá a esto. Cuéntenme cómo lo han hecho normalmente. Compartimos pantalla y qué más. Sí, doctor, usted comparte la pantalla y pues ahí aparece el código, pues todos los que vamos ingresando y en su pantalla aparecen las preguntas y las opciones de respuesta. A nosotros solo nos aparecen cuadritos de colores. Ya, y entonces, ¿qué hacemos? Pues comparte la pantalla en la parte donde está el Kahoot, doctor. Ah, o sea, se me quedó compartida fue otra. Bueno, que me quedó fue. Ya, la emergente no compartió. Sí, sí, eso. Ya, ok, entonces vamos a hacer una cosa. Espérenme un segundo. Vamos a volver, qué pena con ustedes, vamos a volver a entrar a... Me tocó finalizar el juego, ya les voy a mandar el pin. No voy a compartir pantalla todavía, la voy a compartir cuando ya tengamos nuestra ventana emergente, a ver si de esa manera sí la podemos ver. En el chat está el nuevo pin. Listo, vamos a ver si ahora sí. No era esta. ¿Están viendo las preguntas? No. No, doctor. No, doctor. No aparece, no aparece. Es como donde Aparece están los como la cajones a la pantalla derecha. previa a las preguntas. No. Entonces me toca compartir toda mi pantalla ya. Ok. O sea, yo creo que le tiene que hundir en jugar, en play, y ya él empieza a rodar solo. Vamos a ver. Vamos a ver si de esta manera un poco mejor. ¿Ahora Sí, sí? doctor, ahora Sí, sí. doctor. Listo. Ok.
Listo, vamos más o menos ubicados. Doctor, antes de que pase a preguntar, dame un segundito, por favor, que estuve conectándome al computador para que me quede más fácil y no estar cambiando de vista. Un momento. Listo, dale. ¿Listos? Listo, doctor. Un poco mejor. Bueno, qué bien. Listo, acá hago una aclaración, es que se me fue una I en vez de una O, es troquíter. ¿Listo? Tuberosidad mayor. Bueno, están muy bien en los huesos del carpo. Qué bien. ¿Quién es MDG? Yo, ¿Cuál es tu nombre completo? Mariana Duque. Mariana, ok.
anatómicas o no solamente de la anatomía de superficie, sino de las estructuras óseas, porque podemos hablar de los contornos dorsales, contornos ventrales, o en el caso, por ejemplo, del brazo, podríamos hablar de dorsal y palmar. ¿Listo? Entonces tienen que recordar cómo es la postura anatómica habitual. Sobre todo, cobra una importancia fundamental en la evaluación, por ejemplo, de estudios de tipo tomográfico. Cuéntenme, ¿qué funciones recuerdan ustedes del sistema musculoesquelético? O bueno, más bien, del sistema esquelético, que vamos a empezar a abordar primero la parte ósea y después vamos a hablar más adelante de la parte muscular. Doctor, está sostén, protección. Como Sostén, poleas protección, también, ¿qué más? como poleas para generar movimiento. Movimiento. También está la eritropoyesis. Sostenimiento de órganos. ¿Qué más? También para generar, pues, producción de... ¿Cómo es que es? Se me olvidó, perdón. Eritropoyesis. Eso, células, sí, eritropoyesis. Almacenamiento ¿Qué más? de minerales. También. ¿En qué ese almacenamiento de minerales, por ejemplo, en qué recuerdan que sirve o a qué ayuda? Al mantenimiento del fósforo, el calcio y el magnesio en el cuerpo cuando se necesitan. ¿Para qué? Sirve como un buffer para, digamos, una acidosis metabólica. Claro, entonces va a tener todos estos componentes que van a ayudar a la homeostasis en movimientos de tipo buffer o tampón en momentos donde hay trastornos de tipo metabólico. Bueno, de las funciones pues, del sistema esquelético, todo lo que ustedes han dicho, apoyo del cuerpo, protección de estructuras vitales, es una base mecánica para el movimiento junto con el sistema musculotendinoso, los depósitos de sales, especialmente de calcio, fuente de células sanguíneas. ¿Listo? ¿Cómo podemos dividir el esqueleto? ¿Cómo podemos estudiar ese esqueleto? ¿Cómo podemos dividirlo? Está doctor el axial y no me acuerdo del otro. Apendicular. Listo, se los había soplado al principio de la sesión. Entonces, esqueleto axial y esqueleto apendicular. Listo, entonces tenemos el esqueleto axial, es todo lo que tenemos hacia el centro. Entonces tenemos cráneo, columna, incluyendo el sacro, y los arcos costales con esternón, y ese sería nuestro esqueleto axial. El esqueleto apendicular tenemos el de la parte superior, que sería entonces escápula y clavícula, que entonces ustedes ya la conocen al derecho y al revés, y todo lo que es miembro superior, pelvis y miembro inferior. Esa sería una forma de poder dividirlo y poder empezar a estudiarlo. Listo. ¿Cómo están clasificados los huesos, muchachos? Y acá les soplo un poquito lo primero. Una forma de clasificar los huesos es según la forma. Según la forma, ¿cómo podrían estar clasificados? Largos, Planos. Irregulares. Ajá. Santiago, un hueso irregular, ¿cuál sería? La escápula. Bueno, huesos planos. La escápula. La escápula. el esfenoide sería irregular. El esfenoide sería un hueso irregular. Las vértebras también podrían ser huesos irregulares. La escápula estaríamos dentro de los planos. Huesos largos, los más fáciles. Fémur. Fémur, húmero, Tibia. tibia. Listo. Huesos cortos. Carpos. Falanges. Pues, Listo. Entonces vamos a ver, tenemos huesos largos, cortos, por ejemplo, como los del carpo. Los huesos planos como la escápula, los huesos irregulares, generalmente tenemos allí como principal exponente las vértebras y los huesos sesamoideos accesorios
u osículos. Las tres formas determinan, o las tres formas describen lo mismo: huesos sesamoideos, osículos o huesos accesorios. Por ejemplo, de los sesamoideos, ¿cuáles conocen? Patela. Patela. Listo, ese es el principal. La patela se considera un hueso accesorio o sesamoideo. ¿Qué otros sesamoideos conocen? Vimos uno ahora. El que usted mostró ahora, el Culex medial. En el hallux. No, Alux. el culex no sé cuál es, pero el hallux, sí, el hallux medial. Alux medial. En el hallux, digamos que hay huesos sesamoideos o accesorios que pueden ser constantes, otros inconstantes. Digamos que la mayoría tenemos esos sesamoideos del hallux, o sea, del primer artejo del pie. Generalmente son 2. Y después vamos a ver que en algún momento es importante porque esos sesamoideos pueden ser completos o pueden ser bipartitos o tripartitos. Quiere decir que pueden tener 2 o 3 núcleos que no se fusionaron y pueden confundirse en algunos momentos con fracturas. Es importante, en el carpo y en el tarso pueden haber sesamoideos que pueden en algún momento confundirlo a uno con un fragmento óseo por fractura. ¿Listo? Entonces es importante hacer la revisión, que después la vamos a hacer acerca de esos huesos sesamoideos en la radiografía. Por ejemplo, acá vemos el hallux y tenemos el sesamoideo lateral y el sesamoideo medial. ¿Listo? Son esos huesecillos accesorios. ¿Cómo se dividen los huesos largos, muchachos? Lenny, ayúdanos un poquito. ¿Recuerdas cómo se dividen los huesos largos? ¿Cómo se...? Era la metáfisis, la parte de Perdón, te escuché solo metáfisis. ¿Qué más? de la parte media. Y la parte de las puntitas ya vendrían siendo la epífisis. Listo. ¿En función de qué hacemos esa división? Del cartílago, ¿no? Listo. ¿Y cómo se llama esa parte del cartílago? ¿No era la metáfisis? No. Epífisis. Tampoco. No, correcto. Listo. Diáfisis. Entonces, tenemos, así como estabas diciendo, epífisis, fisis, metáfisis y la diáfisis. Entonces, ¿cuál es la palabra que ustedes ven común a todas? Fisis. Fisis. La fisis es el cartílago de crecimiento o placa de crecimiento. ¿Listo? Entonces, digamos que esa división la vamos a hacer en función de la placa de crecimiento de esos huesos largos. Pero además esos huesos largos, digamos que también tienen otros componentes. Tienen el cartílago articular, el periósteo y la cavidad medular, así como el endostio. Entonces, ¿dónde vamos a ver la fisis? En los niños pequeños. ¿Listo? A medida que los niños van creciendo, esas fisis o placas de crecimiento se van a ir cerrando. En el adulto ya no vamos a ver placa de crecimiento, pero sabemos más o menos dónde debería estar y en función de eso vamos a dividir el hueso largo. Entonces, si ustedes observan, esta porción es la fisis. Este es el cartílago de crecimiento. Después lo vamos a ver cómo se observa o cómo se ve en la radiografía. Entonces, lo que está por encima de la fisis se denomina epífisis. Lo que está, digamos que meta es un prefijo que significa más allá, pero digamos que va a significar lo que está después de la fisis. Entonces sería la metáfisis, que es esta porción corta después de la fisis. Y tenemos la diáfisis, que es el segmento tubular largo entre las dos metáfisis. ¿Por qué entre las dos metáfisis? Porque resulta que los huesos largos tienen epífisis, fisis y metáfisis proximal y tienen una metáfisis, fisis y epífisis distal. ¿Listo? Porque van a tener dos extremos, como en el caso del fémur. Tenemos arriba o en la parte craneal o superior está la cabeza del fémur, que representaría la epífisis,
Y abajo, en el extremo distal, tendríamos los cóndilos femorales que representan la epífisis distal. ¿Listo? Las diáfisis, que son esos segmentos tubulares largos, entonces vamos a poder, si ustedes quieren, lo podemos dividir en 3 partes. Lo podemos dividir en diáfisis proximal, media y distal. ¿Eso para qué? Nos sirve mucho en la descripción, por ejemplo, cuando estamos evaluando o describiendo fracturas. Entonces yo puedo decir qué sitio es el que está fracturado, o puedo decir dónde estoy viendo una lesión, por ejemplo, de tipo tumoral óseo. ¿Listo? Y tenemos, por ejemplo, en el caso de la cabeza en la cabeza del fémur, en la cabeza del húmero, pues esa epífisis proximal recubierta de un cartílago articular, que es el que nos va a ayudar precisamente en la articulación, en este caso con el acetábulo, y en el caso del húmero con la glenoides. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Listo. ¿Qué tipos de articulaciones conocen ustedes, muchachos? Según el movimiento y según el tejido que tenga. Entonces, según el movimiento, puede ser sin artrosis, la diartrosis, que es la que se mueve, y la intermedia, que no me acuerdo. Listo. Y según el tipo, las fibrosas. Sí, y según el tejido puede ser fibrosa, cartilaginosa o sinovial. Listo, perfecto. Entonces, vamos a definir qué es una articulación. Gloria, Isabela, cuéntanos, ¿cómo definirías tu articulación? Pues, doctor, sería más como una unión entre dos huesos que, pues, permitirían algunas o no el movimiento, pues sí, o sea, es como la unión entre dos huesos. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra definición de articulación? Pues es un tejido que permite movimiento, elasticidad y pues también lo que decía Gloria, la unión entre los huesos. Listo. Bueno, acá hay un error y quedó por allá. Articulaciones como el hombre. No, articulaciones como el hombro. ¿Listo? Así como decía Camilo ahorita, por ejemplo, esas articulaciones sinoviales, que son las más móviles, son articulaciones que, aparte de su movimiento con amplios rangos, como en el caso del hombro, pues son articulaciones que tienen una membrana sinovial, que producen un líquido sinovial y que están, digamos, como tienen mayor rango de movimiento, tienen mayor sistema de protección para que no haya fricción en el momento de hacer esos movimientos. Entonces, básicamente las articulaciones son, como ustedes dicen, un sitio donde se unen dos o más huesos, y hay una serie de estructuras alrededor que van a ayudar a que esa unión tenga o no tenga movimiento, porque hay articulaciones que son mínimamente móviles, ¿listo? Sitios de unión como las fibrosas, como decía Camilo ahorita, que no van a tener movilidad, pero hay articulaciones sinoviales, como en este caso la del hombro, que van a tener toda una serie de estructuras que van a ayudar a su movimiento. Entonces, este tipo de articulaciones van a tener cartílago articular, entonces en la epífisis proximal del húmero va a tener cartílago articular, vamos a tener una glenoides que también va a tener cartílago, además de eso vamos a tener una sinovial, además de eso vamos a tener toda una serie de estructuras músculo-ligamentarias que van a ayudar a que esté en su sitio cuando esté haciendo los movimientos que normalmente hace. ¿Listo? Entonces, como les decía, podemos tener articulaciones sinoviales, fibrosas y cartilaginosas según el tipo de articulación. Estas articulaciones sinoviales, como les estaba mencionando, en este caso la rodilla, tienen una membrana sinovial. Esa membrana sinovial produce una pequeña cantidad de líquido que es normal y que ayuda al movimiento suave entre estas estructuras óseas. En el caso de la rodilla, esto sumado a los cartílagos articulares y sumado, por ejemplo, a las estructuras como los meniscos, que son estructuras cartilaginosas que están aparte del cartílago articular, pero que van a funcionar o van a ayudar a que el movimiento sea más suave, ¿listo? A que no sea brusco. Entonces yo siempre les digo,
esa membrana sinovial, piensen como si ustedes tuvieran, no sé, dos pedazos de hueso. Ustedes tienen dos huesos y si ponen uno en contacto con el otro y no tiene cartílago, no tiene sinovial, el movimiento va a ser muy brusco. Pero ahora a esos huesos que ustedes tienen ahí en la mano, pónganle una bomba con agua, con un poquito que esté a medio inflar, una bomba con agua, el movimiento va a ser mucho más suave. Eso es lo que hace la sinovial, solamente que no lo hace únicamente la sinovial, sino que va sumado a otras estructuras como el cartílago, como los meniscos en el caso de la rodilla. Tenemos articulaciones fibrosas como en el caso de las suturas del cráneo, que en algún momento de la vida estuvieron amplias, estuvieron abiertas, pero posteriormente en el desarrollo se van a fusionar, se van a unir y va a quedar la huella de la sutura, en el caso, por ejemplo, de la sutura sagital, ¿listo? Pero no van a tener movimiento, ¿listo? Van a ser articulaciones, sitios de unión de los huesos que no van a tener movimiento o su movimiento va a ser mínimo. Las articulaciones cartilaginosas se dan, por ejemplo, en los espacios intervertebrales con los discos intervertebrales. Entonces, estas articulaciones tienen algún rango de movimiento que es limitado. O sea, si ustedes hacen flexión o extensión de la columna va a tener un rango de movimiento, pero va a estar mucho más limitado que el de las articulaciones. Bueno, si lo comparamos con las articulaciones sinoviales que tienen amplios rangos de movimiento, de flexión, extensión en el caso de la rodilla y pues en el caso del hombro, que es una de las articulaciones, o si no la articulación con más rango de movimiento, va a tener movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, circunducción. Listo, va a poder mover en amplios rangos. Estas articulaciones, entonces, por ejemplo, en los espacios intervertebrales, con los discos que están entre ellas, pueden sufrir daños del disco y finalmente tener, por ejemplo, rupturas del disco, hernias del disco, degeneración del disco con el paso del tiempo, con el uso y el abuso. ¿Listo? Entonces, allí, cuando ustedes escuchan hablar de las hernias discales, es porque uno de estos discos generalmente se dañó, se rompió y protruyó hacia el canal medular o hacia los forámenes de conjunción, que es por donde emergen los nervios espinales. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Doctor, ¿podría repetir esa, porfa? Repetir. La cartilaginosa, es que me enredé cuando cambió a hablar de la fibrosa y no entendí. No, la cartilaginosa es básicamente donde hay, por ejemplo, entre dos estructuras óseas, un cartílago que los está haciendo las veces de unión. Por ejemplo, en el caso de los discos intervertebrales que están ubicados entre los cuerpos vertebrales y que van a ayudar a que tenga cierta amortiguación y cierto grado de movimiento, obviamente muy limitado. Por ejemplo, ¿dónde más se les ocurre que pudiera existir una articulación cartilaginosa, una articulación con estas características? Entre las... La sínfisis del pubis. Entonces sería otra articulación. No tienen los rangos de movimiento que tiene una articulación sinovial, pero tampoco están tan limitadas como las articulaciones fibrosas. Tienen un rango de movimiento limitado. Y lo que van a hacer es ayudar a que, pues imagínense si nosotros no tuviéramos estos discos intervertebrales, imagínense una superficie de un cuerpo vertebral contra la del otro, pues no sería posible el movimiento. Bueno, en cuanto a la radiografía del sistema osteoarticular, ¿qué indicaciones se les ocurren a ustedes? ¿Ustedes por qué mandarían una radiografía? Una fractura. Listo, sospecha de fractura, o sea, en trauma. Listo, ¿qué más? Osteoporosis. Sí y no. Digamos que yo puedo tener un paciente con osteoporosis y estar sospechando lo mismo, fracturas, y puedo solicitarle la radiografía. Si yo quiero realmente ver si el paciente tiene o no tiene osteoporosis,
yo debo hacer un estudio diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo, digamos, en la radiografía, de forma subjetiva decir, uy, este hueso está como delgadito, como muy transparente. Vamos a verlo después y decir, bueno, tiene algunos signos en la radiografía de que puede haber una osteoporosis, pero yo realmente no puedo ver el contenido mineral de ese hueso a través de la radiografía. Sin embargo, yo puedo hacer otros estudios como lo son las osteodensitometrías por diferentes métodos. Puede ser, por ejemplo, osteodensitometría por tomografía, que en la tomografía recuerden que hablábamos en algún momento que se puede medir de forma objetiva la densidad de las estructuras, o sea, con un valor numérico. O puedo hacerlo también, por ejemplo, hay otra que se llama osteodensitometría, método DEXA, que también va a medir la densidad de las estructuras. Generalmente en el caso de la DEXA va a ser a nivel del cuello femoral, y en el caso, por ejemplo, de las osteodensitometrías por TAC va a ser midiendo la densidad de los cuerpos vertebrales lumbares. ¿Listo? Eso tiene sus más y sus menos, pero allí yo puedo decir, bueno, ¿qué densidad tiene este hueso para la edad que tiene el paciente? Generalmente se toma un parámetro de comparación, por ejemplo, con el adulto, con un promedio del adulto joven. Entonces se observa qué porcentaje de disminución en la densidad ósea tiene con respecto al adulto joven, o bueno, cuántas desviaciones estándar realmente aparecen respecto al adulto joven para uno decir, listo, este paciente tiene osteoporosis o no tiene, o tiene osteopenia o está normal. En el caso de la osteoporosis, pues siempre el tema es que va a tener riesgo de fracturas de tipo patológico. ¿Listo? ¿Qué otras indicaciones se les ocurren en el caso del sistema osteoarticular? Artritis. En escoliosis. Problemas de columna. Enfermedad, desviaciones de la columna, me dijiste artritis por ahí, sí, entonces por procesos inflamatorios articulares. ¿Qué más? También, ¿cómo se dice? Que es como del crecimiento, que es como de los carpos. Listo, el carpograma también es otra indicación. Ese carpograma, después cuando cuando ustedes ya pasen a la parte de pediatría, vamos a ver un poquito acerca del carpograma. Bueno, en estos días que tengamos un espaciecito, lo podemos mirar para ver cómo se ve, pero generalmente en pediatría hacemos un taller acerca de el carpograma. Es básicamente la comparación, hay un patrón. ¿Listo? Hay un patrón de crecimiento, de aparición de los núcleos de osificación del carpo. Cuando los niños, cuando nacemos, no están osificadas todas las estructuras que tienen que estar osificadas. Entre ellas el carpo no está todavía osificado, son estructuras cartilaginosas. Entonces, a medida que el ser humano crece, van apareciendo en la radiografía los núcleos de osificación. ¿Listo? Y en la secuencia que vayan apareciendo, entonces nos va a indicar aproximadamente en qué edad está. Entonces, por ejemplo, para niños, por ejemplo, en el caso de pubertad precoz, entonces a veces lo que se hace es mandar el carpograma para ver en qué etapa del desarrollo está. Entonces una niña, por ejemplo, de 6 años puede tener un carpograma que esté desarrollado para una niña de 10 años. Entonces eso va a apoyar la teoría o la hipótesis diagnóstica de una pubertad precoz. Eso sumado con otros estudios. Por ejemplo, en el estudio de talla baja, pacientes que tienen talla baja y se hacen estudios de carpograma para ver en qué edad ósea está en el momento. Si está en una edad ósea que corresponde para la edad o si está en una edad menor. ¿Eso va a influir en qué? En que si está en una edad menor, pues todavía, digamos, tiene tiempo de tener un desarrollo en el crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando las fisis se cierran o cuando el desarrollo esquelético está completo, quiere decir que ese esqueleto no va a crecer más. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Bueno, y adelantándonos un poquito a esa parte del carpograma, pues también por ejemplo, en medicina legal se utiliza para determinar si una persona, en muchos casos cuando tienen, pues no saben si es adulto, si es menor de edad o no, digamos que tiene algún valor
en el hecho de definir si la persona está todavía en la niñez o está ya en una etapa adulta. Entonces, evaluación de la edad ósea. En los dolores osteoarticulares sin trauma, muchos pacientes llegan con dolor, por ejemplo, me duele el hombro, me duele la rodilla, pero no me he golpeado. Entonces, por ejemplo, en pacientes con procesos osteoartrósicos o en pacientes con procesos de artritis o con otro tipo de procesos patológicos que puedan generar dolor. El trauma obviamente es una indicación que siempre va a estar presente. Las lesiones tumorales, entonces pacientes que tienen, por ejemplo, abultamientos, o sea, tienen una masa en una extremidad. Entonces, muchas veces lo vamos a evaluar de esta manera. No necesariamente esas masas tienen que ser por directamente tumores óseos que también pueden, que también existen y que tal vez vamos a ver un poco acerca de ellos si nos queda un poco de tiempo. Pero en un estudio inicial, por lo menos en un punto de partida, sí va a tener mucho valor. Deformidades de los miembros también. Alteraciones de la marcha, pacientes que están con cojera, pacientes que tienen algún tipo de trastorno de la marcha. Entonces, ¿qué va a pasar también? También se pueden, ahí no está descrito en este momento, pero también podemos tener radiografías del sistema osteoarticular, por ejemplo, para la medición de la longitud de los miembros inferiores. Por ejemplo, para determinar si hay acortamientos o no, que estén determinando cojeras o que estén determinando disbalances pélvicos y escoliosis, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, acá nos faltó, entonces, alteraciones también de la alineación de la columna que lo habían mencionado por allí, también son indicaciones de la radiografía del sistema osteoarticular. En la búsqueda, por ejemplo, de metástasis óseas en algunos procesos de tipo tumoral, entonces también podemos hacer radiografías que se llaman de series óseas o de huesos largos para ver este tipo de situaciones. Bueno, en la radiografía, ¿recuerdan cómo le llamábamos a lo blanco? ¿Cómo lo llamábamos? Radio opaco. Radio opaco, listo. Entonces, todo lo blanco va a ser radio opaco. Observen en este caso, esta línea radiotransparente, o sea, lo negrito, es el cartílago articular. Perdón, el cartílago de crecimiento, la fisis. Listo, en este caso, esta es la fisis distal del fémur y la fisis proximal de la tibia y el peroné, o sea, esa placa de crecimiento todavía está abierta. ¿Listo? Así se ve en el caso de los niños. Obviamente, a medida que van creciendo, se va viendo menos. Cuando están mucho más pequeños, se ve mucho más evidente y la forma va variando. En este caso, tenemos, por ejemplo, imágenes radiolúcidas o radiotransparentes al interior de un hueso. ¿Listo? Esas imágenes las podemos llamar así, imagen radiolúcida o imagen radiotransparente, para que lo tengan en cuenta. En este caso, del calcáneo, es un tumor benigno, posiblemente es o un quiste óseo o pudiera ser un lipoma intraóseo. ¿Listo? Pero hay otro tipo de imágenes que se van a presentar en el hueso, por ejemplo, en las lesiones de tipo tumoral maligno, y van a ser lesiones destructivas del hueso, o sea, se está destruyendo el hueso. En este caso vamos a llamar a esto osteólisis o imagen osteolítica. Esto está destruyendo el hueso. En este caso destruyó la cabeza humeral y parte de la porción proximal del húmero. Posiblemente un proceso de tipo neoplásico. Por otro lado, vamos a tener en algunos casos imágenes de aumento de la densidad, o sea, que se van a ver más radiopacas, se van a ver más blancas. ¿Listo? En este caso, en estas vértebras podemos mencionarlo como imágenes escleróticas. ¿Listo? O como esclerosis. Cuando escuchen esta palabra quiere decir que está más blanco de lo normal, más radioopaco. Eso quiere decir que posiblemente haya un aumento en la densidad.
Y en este caso, por ejemplo, una de las causas de vértebras de aspecto esclerótico pudieran ser las metástasis óseas de un cáncer de próstata, que se puede presentar de esta manera, solo como una de las causas. Listo. Camilo había preguntado ahorita entonces lo de la osteopenia, osteoporosis. En la radiografía realmente uno se basa en comparaciones, en un patrón de comparación que va adquiriendo el ojo y en la comparación de un lado con el otro o de dos segmentos del hueso. Entonces podemos observar nuestro hueso de una forma o de una densidad X y podemos ver partes del hueso o partes de huesos contralaterales que pueden estar con disminución de la densidad, o sea, se van a ver menos radiopacos, o si se quiere, un poco más radiolúcidos o más radiotransparentes. En algún momento eso nos puede hablar de osteopenia o de osteoporosis. Sin embargo, como les explicaba al principio, si nosotros queremos definir realmente osteoporosis por un método, digamos, objetivo, tendría que ser a través de una osteodensitometría. Bueno, vamos a dejar un poquito hasta ahí, vamos a explicar algo. Bueno, quiero que me cuenten, hasta el momento, no solamente con lo que hemos visto el día de hoy, sino con lo que hemos hablado en nuestros encuentros en semestres anteriores, la radiografía en general, ¿qué utilidad tendría? A modo general. Una ayuda diagnóstica. Listo, ayuda diagnóstica. Yo creo que yo les planteo la pregunta de una forma un poco diferente. ¿Qué esperan ver ustedes en una radiografía de músculo esquelético? Por ejemplo, yo pido una radiografía de rodilla. ¿Ustedes qué esperan ver en la radiografía de rodilla? ¿Qué esperan evaluar en la radiografía de rodilla? Se podría evaluar lo que serían los huesos que componen la articulación, los cartílagos y creo que difícilmente pues ya las porciones más blandas como ligamentos y eso. Listo. En la radiografía, ustedes, como dices, van a evaluar la porción ósea. Difícilmente el cartílago lo van a ver como tal, pero digamos que pudieran verse lesiones que se llaman de tipo subcondral, o sea, por debajo del cartílago. Pueden evaluar la alineación de articulaciones, ¿listo? Pueden evaluar los espacios articulares, pueden evaluar las estructuras óseas, básicamente con las indicaciones que estábamos hablando, búsqueda de fracturas, búsqueda de luxaciones, búsqueda de tumores óseos. Los tejidos blandos se evalúan de una forma muy general, buscando ¿qué? Edema, buscando, por ejemplo, hasta cierto punto, en el caso, por ejemplo, de la rodilla, derrames articulares, pero con una visualización un poco limitada. En la tomografía axial computarizada, ¿ustedes qué esperarían evaluar en la parte de músculo esquelético? Se podría evaluar músculos, se puede evaluar también ya los cartílagos como tal y ligamentos. Listo. En la tomografía realmente, digamos, está un pasito más allá. Ustedes van a poder igual evaluar alineación de las articulaciones, van a poder evaluar el espacio articular, van a poder evaluar el hueso con mucho mayor detalle. En la tomografía se va a poder evaluar en diferentes planos con las reconstrucciones, se va a poder evaluar de forma un poco incluso tridimensional, si se hacen reconstrucciones tridimensionales, las diferentes estructuras óseas para ver las características de lesiones de tipo
lítico, o sea, de tipo tumoral, lítico o esclerótico, pueden ver estructuras musculares, pueden ver con un poco más de detalle, pero también de una forma un poco más general, el compromiso de tejidos blandos, de estructuras musculares. Digamos que las estructuras ligamentarias se pueden ver hasta cierto punto, pero con también un grado de limitación en la tomografía. Digamos que la tomografía nos va a dar más detalle del hueso, nos va a dar una evaluación tridimensional, nos va a dar algo de evaluación también de las estructuras, por ejemplo, si lo hacemos con contraste, nos va a dar algunos datos de las estructuras vasculares, va a ser mucho más detallada que la radiografía. La resonancia, por el contrario, en la parte de músculo esquelético, nos va a permitir evaluar también tumores óseos, o sea, nos va a permitir evaluar el hueso hasta cierto punto, ¿listo? Pero realmente la resonancia, digamos que el foco no va a ser el hueso, el foco va a ser los tejidos blandos. Entonces, nos va a permitir evaluar muy bien los cartílagos articulares, nos va a permitir igual evaluar alineación y espacio articular, nos va a permitir evaluar cartílagos articulares, nos va a permitir evaluar la sinovial, nos va a permitir evaluar músculos mucho mejor, nos va a permitir evaluar sobre todo la parte ligamentaria, por ejemplo en el caso de la rodilla, la parte ligamentaria interna y externa, solamente para poner un ejemplo, los ligamentos cruzados, anterior, posterior, los ligamentos colaterales medial y lateral, ligamento rotuliano, nos va a permitir ver muy detalladamente los tejidos blandos. En el caso de la ecografía, entonces, por ejemplo, estamos cogiendo solamente el ejemplo de la rodilla, nosotros no vamos a ver muy bien las estructuras óseas. ¿Listo? Eso va a ser una limitación de la ecografía. Vamos a poder evaluar estructuras musculares y ligamentarias superficiales. Por ejemplo, en el caso de la rodilla, yo puedo evaluar con ecografía los ligamentos colaterales medial y lateral, puedo evaluar el ligamento rotuliano, puedo evaluar los tejidos celulares subcutáneos y las estructuras musculares junto con, por ejemplo, las estructuras vasculares de la fosa poplitea, pero no voy a poder evaluar adecuadamente si existe, por ejemplo, una fractura femoral, una fractura tibial, una fractura del peroné. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Que después lo vamos a ver con mucho más detalle. Es que es simplemente dejar de una forma general para qué va sirviendo cada uno de los estudios. Entonces, si tengo un paciente que se acabó de caer y se golpeó la rodilla, pues, ¿con qué iniciarían ustedes a evaluarlo? Con una radiografía. ¿Por qué? Porque mi sospecha es que ese paciente posiblemente ahí tengo que descartarle una fractura por el trauma reciente. Pero si a la evaluación de ese paciente yo sospecho que tiene una lesión ligamentaria, pero de los ligamentos externos, yo puedo continuar con una ecografía, pero la ecografía yo no se la voy a pedir para descartar una fractura. ¿Listo? Entonces yo evalúo la parte de los ligamentos, por ejemplo, colaterales externos, perdón, colateral medial y lateral, los ligamentos externos de la rodilla con ecografía. Pero si a la evaluación clínica yo sospecho una, por ejemplo, una lesión de ligamentos cruzados, ya debo comprender que la ecografía no va a llegar a esa profundidad para ver los ligamentos cruzados, sino que tendría que ser evaluado, por ejemplo, con una resonancia. ¿Listo? Si yo tengo un paciente con una masita de tejidos blandos pequeñita y yo sospecho que es un lipoma o sospecho que es una bolita de grasa, ¿yo con qué lo voy a evaluar? Con una TAC. Con una resonancia magnética. Con la resonancia. Tengo una bolita chiquitica de 2 centímetros allí, sospecho que es una bolita de grasa. Yo prefiero evaluarlo con una ecografía. ¿Listo? Porque muchas veces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces entonces se solicita o una radiografía que realmente no me va a decir mayor cosa de la bolita de grasa que está en el tejido celular subcutáneo, mientras que la ecografía sí me puede aportar más detalles
Por eso es importante y quiero que podamos hacer el taller de ecografía de la parte muscular y superficial, muy enfocada al tema de hombro y rodilla, que es pues, muy frecuente, y para que ustedes puedan observar el alcance de la técnica. Ya la tomografía y la resonancia nos lo reservamos para estudios un poco más complejos, cuando ya se han descartado algunas cosas. Entonces, no nos vamos a ir de una vez a la resonancia digamos, por cualquier bolita que aparece o por cualquier protuberancia que aparece en la piel. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá. Pues el día de hoy habíamos hablado con el representante que íbamos a hacer la sesión virtual también para que... Espérame, yo ya paso esto acá. También pensando en que ustedes el día de hoy no tenían que ir de manera presencial a la universidad, y pues para no hacerlos mover de la comodidad de sus hogares. Pero yo sí tengo que ir a la universidad a dar otra clase. Entonces vamos a dejar hasta acá. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Yo voy a hablar con el representante, con Juan, y quedamos pendientes entonces cuál va a ser el tema a tratar, dependiendo del número de sesiones que tengamos. Como ustedes están viendo miembro superior, pienso que vamos a ver cuáles son las proyecciones radiográficas inicialmente del miembro superior, para ver qué incluye cada una de las proyecciones, para que ustedes tengan en cuenta y sepan hasta dónde les va a servir determinada proyección o qué proyecciones radiográficas se pueden solicitar dependiendo de lo que ustedes quieran evaluar. ¿Listo? Bueno, muchachos, que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.